Bienvenido, Dios te bendiga, agradecido de Dios de que estés aquí en el canal Tabernáculo Aliento de Vida. De verdad que agradecido del Señor por este tiempo, y hoy queremos compartir con ustedes un testimonio que ha transformado la vida de la propia persona que ha sido parte de esta bendición, y sabemos que también será de gran bendición para tu vida. Así que estás aquí en el canal Transformado por Dios de la Iglesia Tabernáculo Vino Nuevo. Una bendición especial de que esté aquí una hija de la casa, quien va a contar esta experiencia con cada uno de ustedes. Y está nada más y nada menos nuestra querida Madeline. Hola, pastora. Dios te bendiga, Madeline. Dios me la bendiga más. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué alegría que estés aquí con nosotros y que tú misma puedas contar de esta experiencia, de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios hizo en tu casa y de lo que Dios hizo en la vida de tu hija Milagros. Así. Qué bendición. Y yo sé que muchos quisieran saber quién es Madeline. Bueno, yo me llamo Madeline Medrano Gutiérrez y vengo de República Dominicana, Esperanza Valverde Mao, y soy hija de Miguel Medrano y Lilian Gutiérrez. Qué bueno, qué bendición. ¿Y tienes mucho tiempo aquí en Alemania? Tengo 3 años residiendo definitivamente acá. Wow, qué bendición. Sí, porque sabemos que tu recorrido en Europa ha sido hace ya bastante tiempo, sí, y el Señor te ha plantado aquí en Frankfurt. Gloria al Señor que fue aquí. Amén, qué bendición. Y aquí está floreciendo, de verdad que sí, una bendición del Señor. Madeline, ya entrando un poquito en materia, ¿quién era Madeline antes de llegar a la iglesia? A Madeline le gustaba mucho andar en la calle, en los bares, wow, principalmente en los bares. Mis amistades todos frecuentaban bares, incluso llegué a tener uno que me lo dejó mi tío, y pues ahí me eché un poco como a perder con mi marido y una amiga más que vinimos juntas de París. Wow. ¿Y ese negocio no funcionó? No funcionó porque, pastora, estábamos, el nivel que teníamos era de calle. Wow. Era que queríamos tomar alcohol, fiesta, y ya se nos salía de las manos. Imagínense, si uno salía y dejaba la caja, wow, por estar tomando alcohol. Wow, o sea que Dios fue preparando. Yo creo que los propósitos, sí, de Dios, sí, aunque en el momento uno dice ¿qué me está pasando?, pero evidentemente son los planes del Señor. Para ponerme un poco en contexto, quiero decir que cuando Madeline llegó a la iglesia, ella llega embarazada. Cuéntanos, Madeline, ¿cómo fue ese proceso cuando llegas a la iglesia Vino Nuevo Aliento de Vida? Bueno, la verdad es que estaba atravesando un momento muy crítico con mi familia, con mi esposo, con mis hijas, mucha tristeza, mucha tristeza, y lo busqué por internet, busqué Iglesia Evangélica Pentecostal y me salió nuestra iglesia, y yo me comuniqué con usted me invitó. La verdad que fue un martes y fue para mí muy largo el proceso de espera, porque yo sentía que era muy urgente el buscar de Dios, y me tocó esperar hasta un domingo. Wow, tremendo. Sí, mientras íbamos hablando, yo recuerdo sí que tú me lo comentaste. Wow, sí, tengo que durar tanto para sí ir. Digo yo, sí, es que lamentablemente solo nos congregamos de manera presencial día domingo. Pero ella llegó, ese domingo llegó, y Dios la estaba esperando. Ay, sí, me estaba esperando. Yo llegué embarazada de mi 5ª hija, de Milagros. Ya yo llevaba un proceso de amenaza de aborto desde el 2.º mes. Yo llegué como más o menos 3 meses y medio de embarazo. Y nada, me acogieron muy bien mis hermanos de la iglesia, ustedes, mis pastores.
Y bueno, es de destacar que llegó también con una de la número 4, Sí, Ailé, llegó bien pequeñita, llegó con ella en brazos. Llegó de meses. Y cuando te vimos, lo menos que esperábamos era que Madeline estaba embarazada. Sí. Qué bendición. Madeline, y los desafíos, esos desafíos, esas dificultades que tú tuviste que atravesar una vez llegaste a la iglesia. Cuando estaba en la iglesia, que empecé a ir a la iglesia, recibí una liberación el primer día de visita, la cual me sentí como un poco más tranquila luego de llegar a mi casa. Las cosas empezaron como a cambiar a mi favor. 2 semanas después, mi marido decidió de su propia voluntad acompañarnos a la iglesia. Wow. Y empecé a recibir luego ataques. Wow, sí, muchos ataques. Claro, porque el enemigo no quería soltarte, ¿no? Sí. Wow, tremendo. Ok, y ya una vez estando en la iglesia, nos llega una llamada que Madeline está ingresada en el hospital. Sí. Cuéntanos. Días antes de eso, yo, ¿cómo le digo? Me había salido un poco de lo de la iglesia. Tenía un par de semanas que no iba a la iglesia y siempre había un obstáculo y volvía a los bares, pastora. Yo volví a recaer en ir a los bares, en las mismas compañías, en tomar alcohol, aún estando embarazada. Me hacía algo recaer y volver a tomar alcohol, por ejemplo, a la mala compañía. Y eso me causó, no como dicen los médicos, no fue eso el causante de la fuente que se rompió del agua de la niña, sino como que aceleró un poco el proceso. Aceleró un poco, sí, el proceso de eso. Ok, claro, y estuviste un tiempo ingresada, al romper agua, al romper la fuente, tuviste un tiempo ingresada. Sí, lo que pasa es que antes, cuando yo estaba en el mundo, yo también ejercía lo que era brujería. Okay. Yo tenía altares donde yo rendía tributos a esos demonios. Y yo tenía ¿cómo le digo, pastora? Eso es algo como que yo tengo que preguntarle a esos demonios lo que yo tenía que hacer. Wow. Incluso en esa semana, un mes antes, a mí uno de esos demonios me dijo que yo me tenía que atar en la barriga una cinta roja y verde en la barriga para supuestamente protección de mi embarazo. Wow. Tremendo. Sí. Claro, entonces es por eso que tú dices que los médicos te dijeron que no fue el alcohol, sino que había otra cosa detrás de eso. Porque incluso con ese embarazo yo no tomé, vamos a decir, tanto alcohol, me podía tomar 2 o 3 cervezas, no más, no fue tanto extremo como la otra embarazo anterior, que sí tomaba más alcohol. Con esta, al tener sangrado, yo trato de limitarme a tomar alcohol, pero todo pasó en un momento que para mí tiene una gran importancia. Okay. Y ese periodo, cuando estás ingresada en el hospital, fue un tiempo largo donde los médicos te decían que te iban a inducir el parto, o sea, que podía producir un aborto, ¿no? Sí, 3 semanas duramos ahí, pero la verdad es que ellos no me aseguraban vida a la criatura, me decían que firmara, me daban papeles para que yo firmara la muerte de mi hija, diciendo que la iban a dejar morir sin dolor. Esa era lo que yo debía de firmar, la muerte de mi hija. Wow. ¿Y cómo obra Dios en medio de tu necesidad? ¿Cómo obró Dios? Ahí ese día ustedes tienen algo porque ustedes vinieron ese mismo día.
Por eso digo que las fechas para mí son muy importantes, porque yo rompo fuentes. Un día que yo rendía culto a los demonios, fue un 29 de septiembre, donde se les rendía, ese día se les rinde culto a un supuesto santo, que San Miguel. Y yo todos los años le rendía culto y atributos a ellos, se le llama vela, y yo le hacía eso. Mandaba matar chivo, fíjate, una fiesta de palo para él. Entonces ese día yo lo ignoré. Algo me dijo que ignorara esa fecha. Ahí entonces es que como que toman represalia y rompo fuente. El mismo 29 rompo fuente y con sangrado y ya se me quedó sin agua. Voy a dar al hospital. 2 días después llegan ustedes. Llegan al hospital, la hermana Sandra Calderón, el pastor y usted. Y hacen una oración que empieza como a calentar en mi cuerpo. Empieza mi cuerpo como a ser calentado porque yo tenía frío. Y cuando ustedes empezaron la oración, yo siento como que algo entra en calor en mi cuerpo, principalmente en mi vientre. Entonces, cuando termina la oración, ustedes se marchan y yo me voy a la sala donde los médicos me estaban esperando para hacerme una ecografía decisiva. Esa ecografía fue que arrojó que la niña efectivamente estaba viva, donde me dan más documentos para que yo lo firme y donde dicen que no me prometen que la van a salvar. Wow, y ahí, o sea, tú viéndote con este diagnóstico, este panorama, unos evangélicos que llegaron a la sala del hospital donde tú estabas, trastornaron el ambiente. Sí. ¿Qué siente Madeline en ese momento? Bueno, fue algo como que ustedes marcharon y yo me sentí como que yo no me quedé sola. Algo pasó en esa habitación, pero me esperó ahí, porque yo me fui a la habitación, a la otra habitación donde se hace la ecografía y me ven la niña, todo estaba bien, o sea, dentro de lo que cabe, la niña está bien, estaba viva, pero cuando regreso no, ellos me dicen ahí que no, como que las esperanzas eran muy pocas. Entonces yo le dije, ¿ustedes creen en Dios? Wow. Y ella me dijo, una de las doctoras que hablan español, me dijo, sí, yo creo en Dios. Yo le dije, bueno, pues yo creo en el Dios de Abraham. Amén. Y Él, yo sé que va a hacer la obra con mi hija. Y yo se la voy a traer a ustedes cuando mi hija esté bien, le dije. Y marché. Luego me cae atrás una enfermera, pero yo le digo que le hago así, que por favor, porque como ella no me entiende, yo estoy llorando, le digo que por favor que me deje sola, que me deje a sola, que yo necesitaba estar a sola. Wow. Ahí es cuando yo entro a esa habitación donde yo ahí me encuentro con el Señor. Wow, gloria a Dios, qué bueno. Ahí tú tuviste esa conversación especial. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa oración? Bueno, fue algo que yo, la verdad, no pensé que yo sabía orar tanto. Wow. La verdad, yo venía de una religión católica que, pues, nosotros lo que nos lo postrábamos a imágenes y creíamos en varios estatuas, vamos a decir, y orábamos más o menos por arribita, dentro de lo que cabe yo, de mi parte. Pero entrar a esa habitación, eso como cambió mi vida, porque yo salgo de ese lugar donde no me daban esperanza, a entrar a ese lugar que estaba como calientito, y yo me hinqué. Y yo me puse a llorar. La enfermera estaba ahí, yo le decía que por favor que se fuera. Y me quedo
hincada, llorando y pidiéndole a Dios, diciéndole: Dios, por favor, no me dejen vergüenza. No sé, pero algo me decía a mí que no me dejara en vergüenza, porque con la misma persona con la que yo bebía alcohol, esa persona andaban diciendo en la calle que fue por eso. Y yo le decía a Dios: Dios mío, no me dejes caer en vergüenza, no me dejes en vergüenza. Por favor, yo sé que tú existes, yo sé que tú puedes hacer la obra. Ayúdame. Y yo en mi oración ahí, yo sentí como una mano, pastora, que se me pone aquí. Pero en imagen yo veo, no, ahí es cuando yo le digo a Dios que yo no tengo nada que darle. Wow. Que le podía yo dar a Él, que Él era el dueño de todo, que yo le podía dar, que yo era un gusano, le dije: yo soy un gusano, aprobio de todo. ¿Qué tengo yo para darte a ti? Y ahí en imagen el Señor me muestra el altar que yo tenía. Wow. El altar de esos demonios que yo tenía, me lo muestra, pero me lo muestra como si fuera una película que yo tuviera visto. Yo le digo: ¿eso tú quieres? Me conmueve mucho, porque para mí ese altar era muy importante. Y volví y me lo mostraba, el altar. Yo decía: pero eso es lo que tú quieres. ¿Tú estás seguro que eso es lo que tú quieres? Sí, efectivamente, era eso lo que el Señor me estaba pidiendo. Que dejara atrás el mundo de idolatría y que me dedicara plenamente al Señor. Amén. Wow, tremendo. De verdad que estamos con los pelos de punta. Sí, sí. Es una bendición ver lo que Dios hace. Dios rompe con la idolatría, Dios rompe con esquemas que muchas veces estamos tan arraigados que no nos permite ver el milagro de Dios. Así que el milagro de Dios es real y el milagro de Dios es efectivo. Y es ahí cuando Dios te entrega el nombre de la niña. No, el Señor me entrega el nombre de la niña ya cuando yo la tengo. Cuando la tiene. Sí, porque no tenía nombre. No, no tenía nombre. La niña duró 3 días con vida. Ya cuando yo di a luz y me entrega el nombre, cuando yo estoy frente a la incubadora, ya yo había orado. Yo tenía 3 días orándole al Señor para que me diera el nombre. Por favor, un nombre digno. Incluso ese nombre lo habíamos tocado usted y yo, sí, pero no me gustaban. Sí, sí. Entonces el Señor me dice: Milagros Esther. Wow. Se llama así. Qué bendición. Nace la niña, llega la respuesta de Dios, llega la respuesta de esa oración que tú le hiciste al Señor, que no permitiera, sí, que la niña muriera, que Dios no te dejara en vergüenza. Dios no te deja en vergüenza. ¿Y qué tiempo dura Milagro Esther hospitalizada? Milagro dura en un hospital, en el hospital donde nació, en el área de neonato, dura 5 meses. Fue operada 2 veces del corazón, una vez, pero la cosita que le pusieron como en el corazón, como que se le desvió y se le fue a los pulmones. Wow. Luego vuelven y operan, la reaniman de nuevo, la vuelven a operar y ahí ya entonces todo sale bien. Claro, porque cabe destacar que nació ¿de cuántos meses? De 23 semanas. 23 semanas. O sea, no había esperanza. No. Humanamente era imposible, pero Dios tenía un plan. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Yo recuerdo que cuando fuimos a visitar a Madeline, le dije: Madeline, yo soy un milagro. Sí. Y por eso creo en los milagros, porque Dios hace milagros. Y Dios te lleva a esa situación para tú tener que dejar eso que tú practicabas. Sí. ¿Y en qué momento Madeline se llena de fuerza y deshace eso que Dios le estaba diciendo que tenía que romper? Ese día que le dije que entré a la habitación, luego que ustedes marcharon de la habitación, yo hago, no, es como se dice, no fue ni un pacto con Dios, fue algo como, Él me toca y me hace hacemos una alianza. Gloria a Dios. El Señor y yo hacemos una alianza ese día para que yo no vuelva jamás a idolatría y que mi vida yo le sirva a Él. Amén. Ya lo del alcohol
Él me decía que ya me lo quitaba por añadidura. Amén. Que primero era En eso. el proceso. Sí. Gloria a Dios. ¿Y qué hiciste para deshacerte de eso? De lo de De la la idolatría. Bueno, en esa semana, como yo estaba hospitalizada, yo no podía ir yo personalmente a hacer todo. Pero llamé a mi esposo, le dije que por favor me lo recogiera todo en bolsa y que me lo tuviera preparado para cuando yo llegara a la casa sacarlo. Amén, amén. Y te llenaste de fuerza. Sí. Recuerdo ese momento, incluso por teléfono, porque es de la que todo lo que hace lo consulta Sí. con nosotros, sus pastores, y de verdad que hemos visto el respaldo de Dios en todo lo que ellos han hecho como familia, porque esperan el buen consejo. Sí. Y Dios te dio la fuerza, eso llegó, y haciendo eso, llegó la liberación y la bendición a tu casa. Sí. Semana después nace Milagro. Como le dije, Dios le puso su nombre. Y de ahí fue como diariamente tenía yo con esa cesárea que ir al hospital. 5 meses diariamente yéndola a ver. Wow. Luego ya Milagro estaba muy grande para estar en ese hospital. Y como era muy pequeñita, tenía los problemas en los pulmones, había que darle terapia, pastora, Wow. ¿usted lo recuerda? Sí. Entonces ahí se nos concede un lugar para una casa de terapia retirado de Frankfurt. Sí. Que eso también fue otro reto para nosotros, de separación de la familia, mi marido quedarse con las niñas en la casa, las otras, y yo irme entonces con Milagros. Sí. 3 meses que duró ella en ese lugar que fue de bendición también, porque ahí también fui muy tocada por el Espíritu Santo. Qué bueno, sí, fue una experiencia. Sí, sí. Yo recuerdo una vez estábamos en un culto online y en eso se le bajó la tensión. Sí. Milagro estaba conectada en máquina. Sí, sí. Y en ese momento, Madeline, oren, que Milagro le están bajando las pulsaciones. Sí. Y desde el teléfono empezamos a orar y vimos cómo la máquina empezaron a subir sí. las pulsaciones. Empezó a subir. O sea, todo, que sí. Dios es el Dios de milagros. Amén, así es. Aleluya, Sí, qué sí. bendición, de verdad que nos gozamos. Y Madeline, para terminar, ¿qué tú le aconsejas a la audiencia de aquellos que están esperando un milagro? Aquellas madres que han recibido ese diagnóstico de aborto, de que no hay esperanza, de que no se puede hacer nada, ¿qué tú le aconsejas? Paciencia y fe. Paciencia y fe, hay que tener mucha confianza en Dios, Amén. en creer la promesa. Siempre que a veces como que hay un momento que uno como que quiere recaer, eso es el diablo que lo hace para afligirnos, para sembrarnos dudas de la promesa que Dios tiene con nosotros. Amén. Sea que no, paciencia y fe. Ten Amén. paciencia y sé perseverante y cree en la palabra que Dios te da. Amén. Que eso te va a ayudar mucho, agárrate de esa palabra, de esa promesa. Y a todas esas madres que están en esas circunstancias que yo me encontré, que oren, que pidan por sus hijos, que así como dice la palabra, pide por tu boca y Amén. te será dado. Así que pidan, pero pidan con la fe y el amor a su hijo, que el Señor te va a escuchar. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios dice que como creíste, será hecho. Por encima de cualquier obstáculo, por encima de cualquier dificultad, oramos en el nombre del Señor para que ese milagro de Dios se haga efectivo. Hoy podemos celebrar, hoy podemos dar gloria a Dios por el milagro en la vida de la niña Milagro Esther, quien hoy ya está aquí en la iglesia, está con nosotros. Es una niña muy alegre, una niña que goza de vida, y que aunque sea una gripecita que a Milagro le dé, nosotros le estamos recordando que ella es un milagro de Dios. Así que queremos, amados amigos y hermanos que nos escuchan, que mantenga la fe y mantenga la esperanza, confiando en que Dios puede obrar en tu milagro. Dios te bendiga, Dios te guarde.